Mateo capítulo 25. Y ahí del versículo 1 al versículo 13 y vamos a encontrar una parábola muy conocida quizás por muchos de nosotros, de pronto por los que nos están viendo en el canal de YouTube de la Iglesia de Natán, que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ya lo tenemos? ¿La mayoría? Sí, amén. Y si usted necesita Biblia, por favor nos indica para que mi hermana les haga llegar. Bueno, dice entonces, ¿estamos atentos? Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué cosa? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas, las sensatas y las insensatas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró ¿qué? La puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Y ahí volvían: ábrenos. Mas él respondiendo, que dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. La parábola está escrita en letras. ¿De qué color hay de pronto en su Biblia? Se nota que está en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que habló el propio Jesucristo. Palabra fiel y confiable es esta, para que por medio de esta analogía tengamos en cuenta lo que Dios nos quiere decir en nuestra vida. Hay algo especial, y es que todos nosotros tenemos la gloriosa fe. A veces se convierte en esperanza por lo largo que es de su gloriosa venida, que si bien es cierto, para muchos dice la Biblia que la tenemos por tardanza, no es una fantasía ni una historia irreal, que Él va a venir por nosotros. Y el tiempo para nuestro Dios es muy diferente que para nosotros. Quizás para nosotros, mientras están pasando, por poner un ejemplo, 2000 años para nosotros, para Él han pasado 2 minutos, 2 días, algo inferior. De hecho, el tiempo de Él es eterno, es plano, y pues no hay manera de compararlo. Por eso es que muchos lo tenemos por tardanza. Esta parábola quiere hacer énfasis en que en el reino de los cielos, que está preparado para nosotros, vamos a encontrar 2 posibilidades, ¿sí? Y es la primera enseñanza que nos quiere dar esta palabra, que es clara y evidente. Y la primera es que hay una parte de, inclusive pues hasta la misma iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que están afuera de la iglesia conocen un Jesucristo, conocen que va a venir un esposo. Muchos no conocen, muchos ni siquiera saben de ese Dios. Muchos no están enterados de lo que es un arrebatamiento, si bien es cierto. Yo cuando estuve en la iglesia católica, por ejemplo, sabía de muchas cosas, pero nunca había escuchado el arrebatamiento. Y de la gente que yo le predicaba, a veces algunos católicos conocen, pero la mayoría no sabe qué es, que va a venir Cristo por su pueblo. Y así en muchas partes. Y no conocen este texto, digamos, con bajo el contexto que lo quiere decir la Biblia misma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la palabra está escrita para nosotros. Es decir, que dentro de la misma iglesia
siendo todas vírgenes, van a haber una parte sensatas y otras insensatas, porque tendemos a pensar que cuando hablan ahí de la parte de las insensatas son los que están en el mundo, y no es así, porque Dios está hablando ¿a qué? A una iglesia, ¿sí? Es Cristo. Entonces, encontramos que nosotros debemos evaluar de qué parte estamos nosotros, de la parte de la sensatez o de la insensatez, ¿sí? Y esto se puede medir pues de una forma muy fácil, porque encontramos aquí la posibilidad grande de que las personas insensatas, vírgenes hace referencia a esposa, a prometida, ¿sí? Y la iglesia es la prometida, pero se van a efectuar las bodas del Cordero, donde sencillamente los que estemos listos vamos a partir con el Señor y efectivamente nos vamos a ir con Él y vamos a desposarnos con Él. Entonces, pero hay otra parte que son las vírgenes que lamentablemente cuando Él venga dice no las reconozco, porque así como las ovejas no tienen el olor a mi rebaño, quizás no huelen a oveja, son lobos, otros están disfrazados, otros no saben ni qué son, y en fin, hay muchas posibilidades. O muchos creen que son una cosa y realmente no lo son, ¿verdad? Porque ellas estaban todas juntas, digámoslo así como medio hasta revuelta la una con la otra, pero así es la cizaña y el trigo, y va a llegar el momento en que se van a tener que separar. Entonces hay que medir el parámetro en el que tú y yo nos encontramos para definir nosotros si verdaderamente somos sensatas, como ser vírgenes, o insensatas, ¿sí? Para poder tener la certeza y la seguridad de que cuando venga el esposo nos encuentre con nuestra lámpara encendida y nos pueda ver y nos pueda llevar y no apagadas. Hace mucho tiempo la pastora nos hablaba que Dios nos veía como llamitas. Una iglesia pequeña, yo me acuerdo. Y es llamita y se reconoce como las luciérnagas. Está todo oscuro, pero alumbran su cuerpecito y no sabe ahí está una luciérnaga. Mientras en toda esa oscuridad tan tenue, pues uno no sabe qué hay, pero ellas se identifican por su luz propia, con la que brillan. Entonces, este es el contexto, digamos, principal de este texto, ¿verdad? De que Cristo viene por su pueblo y que tú y yo debemos estar preparados y preparadas para irnos con Él. Es decir, que debemos tener la certeza de que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué hacemos tanto énfasis, inclusive en muchas predicaciones y enseñanzas, de nacer de nuevo? Porque es lo principal que tú tienes que tener para saber que vas a ir con Cristo. Porque muchos podemos estar en la iglesia, pero no todos haber nacido de nuevo. Y a los que menos pensamos son los que nacieron de nuevo. Y no sorpresa a los que pensábamos más que habían nacido de nuevo no han nacido. Porque eso lo puede examinar bien el Dios. Para nosotros quizás nos queda muy difícil. Porque nosotros sí tenemos el don del discernimiento, claro está, pero las apariencias engañan muchísimo. Entonces, es por eso que Dios recurre a hablarnos esta palabra, para que directamente en el corazón de cada uno haya ese rearguir de la justicia de Dios y de que también hay un juicio para aquel que no haya nacido de nuevo. Pero hoy, a pesar de que este es el contexto, quisiera que y tengamos presente lo que les estoy hablando, pero hay muchas cosas en la vida que, a pesar de que nosotros somos nacidos de nuevo, verdaderos hijos de Dios, y que estamos en ese proceso de santificación, hemos dejado de lado y por ende lastimosamente nos hemos perdido de muchas bendiciones. ¿Esto qué quiere decir? De la falta de preparación que hemos tenido nosotros, y eso nos impide que vengan muchas veces las bendiciones. La falta de conocimiento. Y cuando me refiero a conocimiento no me refiero a los grandes estudios, sino a la falta de conocimiento de quién es Dios en mi vida, hace que perdamos muchas bendiciones. Y el hecho de estar sin aceite, sin la llenura del Espíritu Santo, hace que perdamos demasiadas bendiciones. Lamentablemente, todas las personas, en algún momento de nuestra vida, tenemos una serie de, como las obras de la carne, llamémoslo así, formas de pensar que pensamos que están bien cuando resulta que están mal, porque no todos los caminos que llamamos buenos realmente son buenos.
acomodamos muchas cosas quizás de la palabra para poder nosotros creer en lo que estamos haciendo de alguna otra forma que está bien hecho. Y lamentablemente eso es lo que más tenemos que examinar, si los comportamientos que estamos teniendo nosotros en el diario vivir realmente están de acuerdo a la voluntad de Dios. La mayoría que tenemos nosotros son unos comportamientos, algunos visibles, otros no, pero que son comportamientos tan delicados que nos pueden llevar a perder muchas bendiciones, o en un caso extremo a pensar que hemos nacido de nuevo y nos deje el esposo. Y el objetivo de esta noche es que Dios quiere que tú y yo identifiquemos verdaderamente por qué nosotros continuamos insistiendo en hacer cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios, y que nosotros buscamos la manera de llamarle bien a lo que está mal. ¿Sí? Es decir, con un ejemplo, la persona que se endeuda, como hoy de hecho escuché eso me pareció muy impactante en la parte de las deudas. A veces nosotros le decimos a las personas como consejo: hermano, usted tiene ese problema, usted lo que necesita es dominio propio para que salga adelante. Domínese, tenga dominio propio. Y miren que más allá del dominio propio, ¿saben qué es lo que nosotros hacemos diariamente? Autoengañarnos con nuestro mal comportamiento. De nada sirve que tratemos de tener un dominio propio si primero no hacemos un alto en el camino y recapacitamos de que nuestro comportamiento, actitudes, forma de ser, mañas inclusive, son porque nos hemos metido una mentira en la cabeza. Entonces, pongo el ejemplo así de las deudas. Si a mí se me presenta la oportunidad, no sé, de algo que me gustó, en fin, y para lograrlo sé que tengo que endeudarme tremendamente, yo me autoengaño en mi mente diciendo: yo lo puedo pagar, yo sé que lo puedo pagar. Tengo otras 3 deudas, pero pero me queda todavía un espaciecito para la cuarta y yo sé que yo puedo. Y con eso me puedo endeudar. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy mintiendo a mí mismo. Estoy transformando como una fantasía en mi cabeza que es irreal. Cuando, si somos sensatos y examinamos, sabemos que no nos podemos meter en esa deuda y punto. No se puede. No se puede. ¿Sí? El tema del asunto, por ejemplo, entonces, que mañana de pronto lo tocaremos un poco más profundo, pero voy a agarrarme ese pedacito. Los varones son casados, la mujer no quiere llegarse al marido conyugalmente, en sus relaciones sexuales, siendo claros, y el varón busca la manera de autocomplacerse, de mirar qué puede ver para satisfacer ese vacío. Y lo primero que puede encontrar como mentira y excusa es: mi mujer no está conmigo. Entonces Dios, yo tengo todo el derecho a pensar entonces en otra persona o a mirar qué hago, porque yo así no me puedo quedar. Y si vamos a preguntarnos directamente, ¿de verdad es así como lo estás pensando? ¿Crees que tienes la autorización o tu mujer de hacer lo que estás haciendo sencillamente porque hay aparentemente una causa y de ahí te excusas? Igual que la deuda. Y si vamos a examinar eso, es como el que roba también. Así sea algo de comida, no voy a robar. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen hambre y yo soy un hijo de Dios, pero Dios a mí no me ha respondido. Entonces, quizás sea la forma que Él quiera, y se autojustifica uno de una forma o de otra. Hace lo malo, pero se cree la mentira y la va empezando a volver lamentablemente una práctica. Y es por eso que después tú dices: yo quiero salir de esto, yo quiero salir de la lujuria, de las deudas, del robo, pero no sé cómo. Y te dicen dominio propio, y tú sí, dominio propio, pero es imposible tener dominio propio cuando tu mente está invadida de una mentira total. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nosotros vivimos en nuestra mente, en nuestra cabeza, con unas fantasías que nos están llevando a cometer varios errores, y que los estamos alcahueteando día tras día, y eso que les estoy nombrando, todo eso se llama insensatez. Por eso estas vírgenes eran insensatas, porque mientras estaban dando el tiempo, perdiéndolo, meditando cada uno en sus mentiras, en sus mañas, en sus
costumbres, vino el esposo y ellas, por estar pensando en otras cosas, en justificarse, no se dieron cuenta y ya no hubo tiempo. Ya no hubo tiempo de llenura, ya no hubo tiempo de arrepentimiento, o cuando va a venir la bendición a golpear a tu puerta y Dios examina cómo te encuentras y dices así: yo no te puedo bendecir, te quiero dar una bendición, por ejemplo, económica, y estás lleno de deudas, pero encuentro que las deudas es porque tienes una mentira en tu cabeza y te crees que te puedes seguir metiendo en deudas. ¿Yo cómo te puedo bendecir así? Hasta que no saques tu mentira. Y después de que la sacamos es donde viene el dominio propio para amarrar eso. Pero antes no. Lo primero que Dios quiere es que nosotros realmente pensemos en todas esas cosas que nosotros justificamos como que tenemos el derecho de hacerlas y sabemos realmente en el fondo que está mal, pero lo tratamos de hacer ver como un bien. Otro ejemplo muy grande es el de Judas, que en su primera instancia dijo: pues unas monedas, lo voy a entregar, pero yo creo que él hasta pensaría: es el maestro, o sea, él se va a dejar coger, él va a dejar que si él ha resucitado. Vi como Lázaro, después de 4 días que ya debía oler terrible y volvió a la vida. No creo que realmente pase nada. Yo sorpresa cuando se dio cuenta que esa gran mentira que mismo se tejió en la cabeza no era como él esperaba, y sí fue capturado para ir hacia quizás un camino de cruz, y no soportó el haber traicionado a su maestro. Igual Dios lo redarguyó, y cuando descubrió su pecado no fue capaz de tener la valentía de arrepentirse como debía ser, sino que el remordimiento lo llevó precisamente a suicidarse. ¿Sí? Y muchas veces a nosotros nos puede estar rondando ese sentimiento cuando nos seguimos mintiendo en algo que practicamos, que sabemos que tenemos que alejarnos de eso, y al ver que no podemos, pero que nos hemos creído una mentira, pueden venir hasta ideas como el suicidio, como el apartarse de Dios, como el retirarse de la iglesia, como el divorcio, como el abandonar a la familia, a los hijos, como un recurso. Entonces es bueno que a tiempo estemos avisados de lo que significa insensatez. Insensatez es necedad, es terquedad hacia lo malo. Insensatez es que, aun sabiendo lo bueno y lo que nos conviene, queremos creer otra cosa a fin de satisfacer nuestros propios pensamientos y nuestra propia carne. ¿Sí? Y aun sabiendo que la palabra me dice que no lo haga, pero busco alguna forma de mirar cómo poder objetar esa ley con una justificación de lo que me está pasando. Y de hecho es lo que le pasa a muchos ateos, como le hemos hablado. Y la mejor forma de justificar mi pecado y mi mal comportamiento es diciendo que no existe Dios, para que a mí la luz no me alumbre y me avergüence. Por eso prefieren decir que no existe Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, que tengamos lamentablemente esa clase de comportamientos, pues hace que el corazón de Dios se entristezca, y que Él ha tenido mucha misericordia de nosotros, porque sabemos que la salvación es por obras. ¿Por qué? Por gracia. Y siendo las obras el resultado de que hay una salvación, ¿verdad? Y cuando examinamos que en nosotros no hay buenas obras, sino malas y malas, podemos llegar a la conclusión de que no hemos nacido de nuevo, porque no hay frutos. Y por los frutos podemos conocer a los que son verdaderos hijos, que somos verdaderos hijos de Dios, por los frutos. Entonces, tú y yo vamos a identificar si somos sensatos o insensatos con esos frutos. Vamos a tener la posibilidad de que invite a un expositor a que nos hable específicamente de esta palabra, de aquí mismo en la iglesia, porque él habla muy bien de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, para los varones, el culto varones. Entonces, nosotros debemos saber de que los frutos del Espíritu Santo, pues, son el gozo, la paciencia, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, el amor, etc. Todas y cada una de ellas se tienen que manifestar en nosotros más que esos malos pensamientos, que las malas excusas, que lo malo que yo hago y todo lo justifico de alguna otra forma. Y esto no se ve solamente en la iglesia, esto también se ve, por ejemplo, en el empleo. Como yo justifico de alguna forma que estoy haciendo mal mi labor, que estoy llegando tarde, que estoy no yendo a trabajar, justificando que para lo que me pagan, por ejemplo, el mínimo,
Si tú sabías lo que te iban a pagar, sabías a qué te ibas a tener y tienes que dar la excelencia con lo que te están pagando igual, porque si aceptaste. Pero siempre vamos a tender a tener eso en la cabeza, de mirar cómo me justifico mis malas obras. Y lo que Dios quiere es que está haciendo un llamado a la prudencia, a la sensatez. Leamos todo el libro de Proverbios, donde llaman a la sabiduría a Dios como una compañera, como parte de Él mismo. Amar la prudencia, amar la sabiduría, porque con la sabiduría nosotros podemos llegar a ser sensatos. Entonces la idea es que empecemos a reflexionar de todas esas mentiras que nos estamos poniendo aquí día tras día, a fin de que eso nos engañe y sigamos teniendo los comportamientos totalmente inadecuados delante de Dios principalmente, pero también delante de la esposa, delante de los hijos. Cuando revienta una pareja en pelea en el hogar delante de los hijos, la justificación del uno o el otro es que usted no se da cuenta luego cómo es su papá, no se da cuenta luego cómo es su mamá, y le dicen esas cosas a los hijos. Cuando los hijos, ya mamita, ya papito, y esa es la mentira, por ejemplo, que uno les dice a ellos. No, es que no veo lo que me hizo, cuando Dios nos quiere hacer un llamado al orden y a la verdad, si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Es aquí entonces donde vamos a ir al segundo texto. Vamos a ir al libro de Efesios y vamos a ir al capítulo 4. Y en el capítulo 4 vamos a ir al versículo 21. Y a veces cuando estemos ahí. Ahí Dios nos está haciendo un llamado precisamente a lo que es la verdad, si es que verdaderamente hemos aprendido de Cristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24. Al 25. Dice, versión Reina Valera: si en verdad habéis oído y habéis sido por él, ¿qué cosa? ¿Conforme a la qué? A la verdad que está en Jesús. Miremos solamente ese primer versículo detenidamente. Nos está diciendo, si en verdad le habéis oído a Dios y habéis sido por él enseñados, por el propio Dios, entonces hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Por lo tanto, en nosotros no puede haber esa clase de mentiras de las que estábamos hablando ahorita aquí en nuestra cabeza para justificar un mal comportamiento. Mira lo que dice el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, lleno de vicios, lleno de engaño. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y igual si tú sigues leyendo, te dice: el putaba no temas, el que dice grosería ya no las diga, etcétera, 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 que son varias horas de la carga. Pero íbamos a detenernos ahí en esa parte, o enfatizarnos ahí, porque es que el hecho de vivir en la verdad de Cristo es lo que puede hacer que en el resto de cosas salgamos victoriosos. Nosotros lamentablemente no somos como con la varita mágica, como quisiéramos, ser transformados y ya. Sino mira que cuando tú naces de nuevo, dice que hay unas vestiduras ahí, y que tú las tienes que tomar y te las tienes que poner. Por eso a veces damos el ejemplo de la salvación
como si fuera un saco. Tú la tienes, pero tienes que ponértela. Vestidos, pues, ¿del qué? Del nuevo hombre. Y despojémonos del otro vestido, porque ese otro vestido estaba viciado, o sea, lleno de vicios engañosos, conforme a lo que le gustaba a nuestra carne. Y nosotros sí o sí tenemos que colocarnos el nuevo vestido para caminar en la santificación que Dios está trabajando con cada uno de nosotros, conforme Él quiere que lo hagamos. Pero cuando tú sientes y yo siento que llevamos años en lo mismo, en la misma práctica engañosa, que solo tú y yo sabemos cuál puede ser o cuáles pueden ser, estamos entendiendo que no nos hemos despojado de ese viejo vestido. Y si bien es cierto, el Espíritu Santo está en nosotros y hemos nacido de nuevo, pero la santificación no la estamos tomando en serio, porque no nos hemos quitado el vestido roto, dañado y viejo. ¿No han visto esas personas que le regalan tenis nuevos pero siguen con los tenis viejos porque es que esos son los que mejor se le acomodan al pie y no se lo quieren quitar? Pero eso es lo que Dios dice. Yo sé que son años, yo sé que es mucho tiempo con todas estas cosas malas que has aprendido, pero yo quiero mostrarte algo nuevo y para eso me es necesario, dice el Señor, que te quites ese vestido que no me agrada, que te hace ver como un pordiosero delante de mi Padre, y que te pongas este nuevo vestido, estos nuevos zapatos, porque yo así no te puedo presentar delante del Padre despojado, desalineado, con ropajes viejos, sino al contrario, tus vestiduras tienen que ser blancas y sin ni siquiera una mancha en la vestidura. Ese es el punto que Dios nos quiere llevar para presentarnos delante del Padre, porque te cuenta cuando tú vas a presentar a tu novia o a tu novio a la casa de tus papás, si de una u otra manera a veces no esperas que ojalá se venga arreglada, que ojalá se quite ese arete de la nariz, que ojalá se... porque tú quieres que tus papás se lleven la mejor impresión quizás. Dios, lógicamente que no siendo pues así igual el ejemplo, pero sí pretende llevarnos delante del Padre totalmente santificados por su misericordia, por su sangre, claro está, delante de Él. Pero como esto no es una varita mágica, porque si no sencillamente no habría proceso de santificación, sino que ya fuéramos como robots, el proceso de santificación va en nosotros de acuerdo a algo que se llama libre albedrío, que debemos ir cambiando y que ahí es de donde dependen cantidad de bendiciones que tú y yo dejamos de recibir o recibimos dependiendo del cambio que estemos teniendo nosotros, de actitud, de que se vean nuestros ropajes nuevos, que queremos quitar eso. Entonces va a ser muy diferente el que tú veas de pronto una persona que recibe muchas bendiciones porque quizás está siendo renovado en el entendimiento de su mente, de su alma, que el otro que no, que ambos nacidos de nuevo quizás, pero el uno está recibiendo a bien el proceso de santificación, renovando cada vez más su mente y desechando lo que no sirve, que el otro que quiere seguir insistiendo en sus mentiras. Que si Dios dice que no te endeudes, que no digas groserías, que no forniques, que no, etcétera, no busquemos excusas para hacer lo malo. Y sencillamente pensamos que Dios va a decir, ay, sí, pobrecito. Claro, es que tiene toda la razón. Si no me dice, yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta y de verdad, pobrecito, sí, no. Es que sin deudas, ¿cómo va a llegar a tener algo algún día? Claro, tenía razón. Dios no va a hacer eso. Dios va a decir eso al contrario. Si el mismo Jesucristo, como les dijo, ya hasta cuándo he de estar con ustedes, decía Jesucristo, hasta cuándo voy a tener que estar con una generación de personas tan incrédulas, decía a sus discípulos y a la gente. ¿Hasta cuándo? Que no quieren entender que yo a ustedes les puedo dar todo, que me he despojado de todo para dárselos a ustedes, y siguen insistiendo en lo viejo, no quieren recibir lo nuevo, ¿sí? Como para nuestra época actual es lo que nos quiere decir, si tengo tantas cosas para darles. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si yo sí quiero, claro que quiero. Y ¿cómo no voy a querer tener una casa propia? ¿Cómo no voy a querer ser transformado? ¿Cómo no voy a querer? Y Dios dice, sí, claro, pero es que estás tan metido en tu mentira que ni te has dado cuenta del error tan grande que tienes. Que es eso lo que me impide darte la bendición, esa mentira que tienes ahí metida en tu cabeza, esa mentira de creer que todo lo estás haciendo perfecto, esa mentira de pensar de que así está bien,
esa mentira de pensar de que a Dios le agrada lo que haces, esa mentira de pensar que Dios ya perdonó todos tus pecados, entonces no hay ningún problema, porque si peco vuelvo y me arrepiento y vuelvo y me perdona. Esa mentira es la que está aburriendo a Dios, lo tiene cansado, porque si bien es cierto, no solamente de nosotros, sino de todo el mundo, que el enemigo ha logrado sembrar ese engaño. Pero como hoy sí logramos descubrir, logramos sacar eso, y somos sensatos, y decirle a la deuda no, porque no puedo endeudarme, decirle a la mentira no, porque a Dios no le agrada las mentiras, decirle a cualquier clase de fornicación o adulterio, llámese como se llame, porque recuerde que Jesucristo dice que el solo hecho de mirar a una mujer para codiciarla ya se llama adulterio. Cualquier cosa, yo digo, es adulterio y punto. Y si yo logro entender y sacarme la mentira, voy a empezar a ser sensato y a renovar mi mente en la verdad de Jesucristo. Y dice él, si en verdad habéis aprendido de mí, y si en verdad tú dices que yo soy tu maestro, entonces que se vea. Jesucristo dice que se vea que son imitadores de mí, que se vea que son bendecidos, porque si son bendecidos, se está dando a entender que están obedeciendo verdaderamente mi palabra. Si son bendecidos, están dando a entender que verdaderamente yo estoy morando en ustedes. Porque no nos podemos también seguir mintiendo con el tema de que es que esto es una prueba, es una prueba eterna, esta es una prueba que me dura siempre, es que Dios me mantiene en prueba, porque también es mentira. Siempre vamos a buscar la excusa para nuestra condición, y Dios dice, así de sencillo como esto: iglesia amada, yo quiero que sean prosperados en absolutamente todo, así como próspera sea su alma, su forma de pensar. Entonces, ¿en qué momento me vas a decir a mí que por una prueba tú no sales de lo que te encuentras si yo te estoy diciendo que quiero que seas prosperado en todo? Es decir, que mi propósito, dice el Señor, se cumpla en tu vida en todo tiempo, desde que te levantas hasta que te acuestas. El propósito de Dios es hermoso. Dice Dios que los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son de bien, no de mal. ¿Para qué cosa? Para darte el mismo fin que tú estás esperando tener. Entonces, no puedes engañarte de que tu condición sea debida a causa mía, dice el Señor. La condición mala que para ti es mala, que tú consideras mala, que así no debe ser, no es porque yo la puse de servida delante de ti, es porque tú mismo te la serviste. Y porque así lo quieres seguir viviendo. Y si bien es cierto, el Señor dice que toda acción tiene una consecuencia, es decir, que todo pecado tiene una consecuencia. No es una consecuencia eterna, es una consecuencia que se puede volver inclusive bendición. Por ejemplo, fornicó la jovencita con el joven. Perdón, Dios mío, porque caí en fornicación, tuve relaciones sexuales sabiendo que no lo debía hacer. ¿Qué dice Dios? Claro que yo te perdono, pero hay una consecuencia, y es que estás embarazada y no tienes la capacidad de cuidarlo, no tienes la capacidad de entender lo que está creciendo en tu vientre, y se puede volver aparentemente algo muy malo, pero con el tiempo Dios dice, si tú has enderezado tus sendas, si entiendes cuál es tu propósito conmigo, cuál es esa relación que tú y yo tenemos, dice el Señor Jesucristo, yo voy a hacer que ese bebé se convierta en la mayor bendición de tu vida cuando tú crees que era una consecuencia mala por tus malos actos. Yo voy a revertir eso y voy a volver que ese bebé sea la bendición de bendiciones para tu vida. Ahí es donde me refiero, una consecuencia se puede volver buena si tú decides arrepentirte y cambiar, pero eso sí, todo pecado tiene una consecuencia, de alguna forma o de otra, para enseñarnos o no, pero algunas son a corto plazo esas consecuencias, y otras pueden ser para toda la vida, como por ejemplo el hijo o un hijo, ¿sí? O como la muchacha que les he contado siempre, que le tocó quedar cuadraplégica por irse con quien no debía por allá a robar y que casi la matan, pero recibió salvación. Y a la final de cuentas, esa enfermedad con la que ella quedó se le terminó volviendo una bendición. ¿Y quiere convivir con eso? Sí, pero es una bendición para ella.
Entonces, a lo que voy es que la condición que tú sientes incomodidad en este momento, que tú sientes que eso no es para ti, que tú no tienes por qué estar viviendo eso, que yo no tengo por qué estar pasando por esto, Dios te está diciendo es que tú mismo la buscaste, pero no tienes por qué seguir viviendo en eso. Sal de ahí, deja la mentira en la que estás envuelta y envuelto y ven y toma la bendición que te di desde hace más de 2000 años en una cruz, que te la di para ti. Todo fue consumado. Hay un testamento, hay un difunto que resucitó y que nos dejó herencia. Todo lo necesario para que tú solamente vayas y reclames tu testamento. Y en el testamento hay bendiciones grandes, inimaginables. Por ejemplo, todo lo que me pidieres en oración creyendo te será dado. Si sabemos darle el contexto verdadero a cada palabra como esa, vas a recibir verdaderamente lo que quieres. Por ejemplo, si Dios dice que todo lo que yo pida en oración creyendo lo recibiré, porque Él no me quiere dar esto que le estoy pidiendo. Entonces llega y dice Dios otra vez con otra palabra, porque es que pedís, pero pedís mal, porque es que sabes para qué pides, para tus deleites, cuando debes estar pidiendo bendición para todos y lógicamente que te incluye a ti. Entonces ya vamos entendiendo es que Dios no es que no nos quiera bendecir, es que nosotros ahí nos la pasamos en muchas equivocaciones porque sacamos fuera de contexto muchas cosas de la Biblia. Entonces, lógicamente que si tú dices, ay, sí que mi amigo se partó una pata, pues yo no voy a hacer que mi amigo se partó una pata, va al diablo te la hace partir a ti. Porque estás metido, vuelvo y digo, y metida en alguna mentira justificable, ¿verdad? Entonces Dios se da cuenta de absolutamente todo eso. Y Dios está examinando los corazones y Él los conoce. Pero sabe que muy por dentro hay algo algo de ti misma, de ti mismo, que pide auxilio. Dios, sácame de eso. Sigo cayendo, pero sácame. Y tú tratas por aquí, por allá, hay liberación, o oración, y ayuno, y cosas, y sigues igual. ¿Pero por qué? Entonces Dios dice, te voy a expresar, y es por lo que te estoy diciendo. Porque estás formando una fortaleza mental de mentiras que ni siquiera tú o yo mismo me doy cuenta que me las estoy creyendo y son totalmente equivocadas, y ahí vamos a seguir en el error. José Luis Miranda, que murió, él murió creyendo que era Jesucristo. Su mentira se la creyó hasta la tumba, ¿sí? Y no sé dónde esté, no sé si le haya dado una oportunidad allá arriba o acá, pero quiera que donde esté ya de esa mentira se le haya quitado, ya se le haya dado cuenta que él no era Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermanos y hermanas, hoy atendamos de que hay un llamado muy grande que Dios nos está haciendo, y es a la sensatez, a corregir el error, a enderezar los pensamientos, a colocar en orden todas y cada una de las cosas que tienes ahí en tu mente, en tu cabeza, y escribir y darle el porqué a esto, porqué a aquello, porqué a lo otro, ¿verdad? Lo más lógico que para salir de una deuda es que te tengas que endeudar otra vez. Eso te dice la lógica. Pues tengo que pagar, me quedé sin plata, de otro lado a pedir prestado para poder recuperar lo que ya pagué por acá. Y es lo más lógico humanamente. Pero Dios, ¿qué te dice? Paga, no pidas a nadie prestado, arrodíllate y ora, yo voy a dar. ¿Lo crees o no? Sí. Y la mentira otra vez acá. No, pero pues yo voy y me pido, eso no le veo tanto problema. Vuelvo otra vez. Ese mismo ejemplo, ponlo en todas las áreas de la vida, en todas. Que tú tratas de una forma tapar aquí para poner allá y mirar a ver cómo le hago, ¿sí? Me hacen eso lo he visto, no en la iglesia, pero sí afuera, con gente que no es creyente, donde me decía, pues yo veía que la esposa estaba embarazada y el marido por allá está en prostíbulos o en otro lugar. ¿Usted qué hace ahí? Su mujer embarazada. Es como que, ¿qué hago aquí? No queda embarazada, me ve y hasta se vomita cuando me ve. Y yo, ¿qué? Yo no me voy a dejar, no. Yo no, eso no, conmigo no. No, pues, mujeres es lo que vean. Entonces van allá, se meten,
y se creen esa mentira. Y cuando voy a ver, eso como que es común en mucha gente del mundo. Como que en la etapa de embarazo son infieles. Y ya después sí les entra en la mano, ay, perdón, ay, no sé qué. Ya cuando nace el bebé o ya no sé, como que cambia eso. No a todos los hombres, pero sí he escuchado varios casos. El por qué no lo sé, pero dicen los psicólogos que es por eso. Porque ellos creen que ese vacío lo tienen que llenar con otra persona. Ahora el otro tema es el que la vieron fea, que la vieron embarazada, que la vieron no sé qué, o sea, así gorda, y que yo quiero así con la barriga, entonces van y buscan ahora, mientras sale el bebé y vuelve a ser mi esposo. Son mentiras, son engaños, son solo engaños. Y así en la vida hay muchas cosas que te llevan al engaño, direccionadas todas por Satanás, que es el padre de la mentira, para hacerte caer. Porque ¿con qué engañaba Satanás? Bueno, era el diablo y usted no como Satanás en el proceso de la tentación de Jesús en el desierto. Si tú haces esto, yo te hago esto y yo te doy esto. Diciéndole que es que yo te doy esto y pues te vas a adorar esto. O sea, tratando de engañarlo sin sabiendo que eso es de Dios. Bueno, él en ese momento no era de Jesucristo porque él se lo había dado a Adán y Adán le dio por agarrárselo a Satanás. Pero porque ahí está escrito en Lucas. A mí me fue entregado y yo hago lo que yo quiera con él. Pero él miraba a ver cómo trataba de engañar a Jesucristo para hacerlo caer. Hubo una película que a mí me impactó de Jesucristo, que yo nunca la había visto, pero vi solamente esa escena, cuando lo estaba tentando, porque como no sabemos bien, pues cuenta la Biblia unas partes, pero llega todo bien chévere, chusco el diablo, o sea, bien, con cara de buena gente, y abrazaba a Jesús. Maestro, le decía así, maestro y todo, imagínate, tú vas a morir, supuestamente por la salvación del mundo, ¿verdad? Y tú pretendes morir para que ocurra esto, y se corre con una cortina, y empiezan a mostrar las guerras reales, y caballos, cómo se mataban, y que, en el nombre de Jesús, y trae cuchillo, ¿vale? Y se mataban. Después guerras, ahora con los bombardeos, mostraron las guerras más o menos desde los inicios, hasta ahorita ya al final, que hay cañones, el pueblo de Israel, y hay otros no, los judíos mesiánicos, y se agarraban, y Jesucristo empezó a mirar esas imágenes y le empezaron a escribir las lágrimas, y casi que lo persuadía en esa película, de que lo engañaban, que dice, ¿y por esto tú pretendes morir? ¿No es mejor más bien hacer otra cosa? Y dice, mira, a ver cómo lo engañaba. Bueno, y ya no más, o sea, ya en la película, no más. Y bueno, siguió el resto del texto ahí. Pero sí se nota y se evidencia que a Jesucristo lo quería engañar, Satanás. De alguna otra forma lo quería engañar, sino que Jesús es Jesús y bueno, pero nosotros, presas a veces, algunos más difíciles que otros, pero presas del enemigo que en cualquier momento nos puede agarrar dentro. ¿Sí? En algún momento. El enemigo está sigiloso. Y es como ese león rugiente. Cuando dice león rugiente, o que bufa, que se... ¿Cómo es que hace? Que hacen un ruido así mientras acechan y despacito. Es porque ellos están atentos al momento de descuido de la presa para agarrar el traje. Acechando la pantera, todos ellos. Y en cualquier momento, nosotros no vamos a estar happy 100% todos los días. Sino en el momento clave, en el momento preciso, ahí está el pastor, la pastora, el líder, el anciano de la iglesia, ahí sí era que lo necesitaba, llega y te zarandea, y te arranca las bendiciones, pues. Entonces nosotros dice que debemos estar muy atentos de eso, siempre atentos, pendientes, de que el enemigo, no porque nosotros estemos en una continua comunión, yendo a la iglesia y tal, nos va a dejar en paz. Él dice por un tiempo, pero después hay pendiente. Y por ahí deja uno que otro secuaz para que le cuente que lo que estamos haciendo, en que andamos. Mírenlo, está peleando, está lográndolo, sí, la esposa, bueno, vaya, influencia al oído, hágala que lo insulte, y lo insulta, listo, ya lo tenemos, y ya, preparado está, mándemelo para afuera. Venga el otro para acá, traigo a este, preséntele esto, usted, niña, tal, venga para acá, convénzalo, me lo hace caer en adulterio. Lógicamente que no lo hace así, pero todo influencia, y desbarata el hogar, desbarata lo que sea. Así trabaja él, ¿sí? En el mundo espiritual.
lanzando, utilizando sus títeres para hacer caer a los varones de Dios, a las mujeres de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros debemos estar pendientes de tener la prudencia, la sensatez, la sabiduría para entender las maquinaciones del enemigo y no caer en su juego, porque nos puede destruir, nos puede no permitir nacer de nuevo a muchos y que sigan en lo mismo, y a los que han nacido de nuevo hacerlos perder cantidad de bendiciones y hacerlos estar en esta tierra oprimidos, sin ganar corona y sin hacer más allá de lo que ven sus ojos terrenales, porque el enemigo ha querido venir a cegar los ojos. Pero Dios dice, esto no lo voy a permitir con la iglesia, esto no voy a dejar que pase. Por eso te cito hoy aquí, por eso está permitiendo que tú mires ese video, porque Él dice, hoy desenmascaro al enemigo y te digo las verdades con las que Él te está engañando, para que tú sabiendo las quites y empieces a trabajar de mi mano en ellas, y cada mentira que tú te crees te vas a acordar de Dios cuando Él te empiece a inquietar y decir, esto que tú estás pensando es una mentira que has creado, quítala y no lo hagas, quita y no hagas tal cosa, aquella otra, porque todo es un plan del enemigo para que te va a llevar a una destrucción, de pronto de un hogar. Sí, claro, fuiste salvo, llegaste al cielo salvo, pero aquí en la tierra divorciado, qué sé yo, económicamente arruinado, no sé, porque hay muchas formas de partir del cielo, en bendición, en muchas bendiciones, en regulares, en malas, y si bien es cierto, el que nacido de nuevo tiene su salvación, porque no es por obra sino por gracia, pero su santificación se quedó a muchas, a medias, o no nació de nuevo, le entregaron la vestidura y descuidó una salvación tan grande y nunca se puso su traje, y allá lo dejó guardado y siguió usando el viejo, o sea, no quiso nacer de nuevo. Si iba a la iglesia, claro que iba, era el mejor haciendo cosas, sí era el mejor, pero no nació de nuevo, no se puso su traje de la salvación, no quiso verdaderamente atender al llamado espiritual, verdadero, eficaz que había hecho Jesucristo, sino que se conformó con sencillamente la liturgia, la religiosidad, la apariencia, y no más. Y ahí se quedó todo. El cristianismo se vivió solo bajo esos parámetros, pero no se vivió bajo los parámetros de la verdad, de hablar verdad entre hermanos, porque somos un solo cuerpo, de decirnos el uno al otro, mira, esto está mal en ti y esto está mal en mí, estoy mal en esto, ayúdame, y desenmascarar al enemigo, porque yo no quiero ser un mentiroso, porque yo estoy renovándome bajo el entendimiento de la palabra aquí, en mi alma, en mi mente, y he decidido ponerme el traje de la salvación. Yo por eso prefiero decirte a ti verdaderamente quién soy, verdaderamente qué es lo malo, porque sé que eres mi hermano, que somos de la misma familia, y me vas a entender y me vas a ayudar, ¿sí? O sea, lograr ser nosotros verdaderamente una familia, y ser uno solo como Él quiere que seamos, que entre hermanos jamás hayan disensiones ni peleas, que si hay diferencias las arreglemos totalmente, porque es necesario que las arreglemos, porque Dios no va a esperar más a que tú decidas sacar el chupo, botarlo y decir, ahora sí me quiero convertir verdaderamente en una mujer, en un varón de Dios, y reconciliarme con mi hermano. No sabemos si Él vaya a esperar hasta que a ti o a mí se me antoje hacerlo. Y mientras tanto, viene ruina, vienen más deudas, viene más mentira, viene más opresión, viene enfermedad, toda causa de que no hemos querido atender al llamado que Dios nos hace, de vivir todos en unidad, en sabiduría, en la sensatez de la sabiduría de Dios, viviendo unidos como hermanos, verdaderamente siendo uno solo y sintiendo el uno por el otro ese amor, ese deseo de perdonarlo 70 veces 7 diarias a cada uno, amándonos unos con otros verdaderamente, con amor fraternal, con amor verdadero, no fingido, sino verdadero. Y eso es lo que Él quiere. Y entonces, si logramos que esto sea una verdad, si logramos que en nuestra vida haya esa rectitud, ese amor, esa sensatez, es ser
cartas leídas, libros abiertos, quitando toda mentira de mí. Preferible decir, sí quiero eso, pero no me puedo endeudar, Dios, ayúdame, quiero tenerlo, pero no me voy a endeudar y quizás Dios te lo regale, te lo da de una forma que tú ni te imaginas. Pero así, cuando venga entonces el esposo por ti, te va a encontrar con mucho aceite y esa lámpara bien encendida, que es lo que Él quiere que pase. Sí o sí es lo que tiene que pasar, si queremos irnos con Él y si verdaderamente hemos aprendido a Cristo, si verdaderamente Él ha sido nuestro maestro, ¿verdad? Porque pues sí, aquí hay maestros en la tierra que a veces damos clases, no, enseñados por el verdadero maestro, por el que tú abres la Biblia en tu devocional y te habla y te dice algo, por el que te dice, yo sé que tú te estás haciendo que no entiendes y entiendes, pero no quieres dejar de hacerlo, no pases la página de mi palabra, mantente ahí porque no has cumplido lo que te estoy pidiendo. Eso es lo que te quiere decir y me quiere decir, salgamos adelante, salgamos un paso adelante, fortaleza, firmeza y creyendo que tú y yo somos y pertenecemos a un ministerio tan grande que al amor de Dios le ha placido entregarnos a nosotros, es ser parte de la iglesia más grande, más fuerte, apasionada por la presencia de Dios y de las misiones, el servicio misionero. Eso es muy importante, ese final que a veces se olvida, ¿no? Decimos la primera parte, pero las misiones, porque es un mandato ¿qué? ¿Un mandato qué? Divino. Eso sí se aprendió en la clase. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos, ya por tiempo vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. A pedirle a Dios que sea en nuestra vida y a las personas que nos ven por el video, que ellos al cortar el video cierren sus ojos y oren a su manera lo que hayan entendido de esta palabra que Dios les habla. A los que estamos aquí vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.